Cuba permanece por ahora en la lista de naciones que patrocinan el terrorismo. Así lo afirmó hoy el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, en una respuesta a una pregunta envenenada hecha durante la conferencia de prensa diaria de la Cancillería estadounidense. La supuesta periodista es Liz Oliva Fernández. Es una cubana que forma parte del aparato de propaganda y desinformación del régimen. Cuba, recordemos que ha arreciado su campaña internacional para que Estados Unidos le saque de la lista que evidentemente le resulta incómoda. Ayer, por ejemplo, los más de 300 estadounidenses que se reunieron con Díaz-Canel en La Habana se comprometieron a luchar por ese objetivo. Ahora, la pregunta es cómo llegó esta vocera oficial o cuasi oficial al Departamento de Estado. Vamos a verlo. Pero primero, darles a todos ustedes las buenas noches y la bienvenida a Fondo. Muy bien, contamos con el doctor Ángel Leal, que es abogado de inmigración y que lo tenemos aquí porque hay muchas noticias migratorias importantes. Gracias. No, lo voy a involucrar en este tema. Está curioso, ¿no? Decía que es una pregunta envenenada de una periodista, a mi modo de ver, oficial. Pero vamos a ver primero la respuesta, ¿no? La pregunta se refiere, y está envenenada porque se refiere directamente a la contradicción de que Estados Unidos anuncie que va a colaborar con Cuba en la lucha contra el terrorismo, como hizo hace unos días, mientras califica de nación colaboradora del terrorismo a la propia colaboradora, ¿no? De alguna manera. Vamos a ver cómo, y aquí que vino la respuesta de no, permanece en la lista. Adelante. Okay. So these security dialogues with Cuba, my understanding is that they're very standard and they happen at regular intervals and regular cadence. There's obviously, given the maritime boundary, important pieces of coordination that need to take place with Cuba, but these are dialogues that happen regularly at regular intervals, and we continue to not have a change in policy as it relates to Cuba's place on the designation list. Fíjese, doctor, qué curioso. Vedant Patel no es el vocero regular del Departamento de Estado. El vocero no estuvo hoy. Él es como un sustituto. O sea que me imagino que se preparó para el tema de Sudán, el tema que vamos a conversar, migratorio, etcétera, etcétera. Y no estaba totalmente, yo creo, listo para esa pregunta, pero la sondeó más o menos. La periodista con un marcado acento cubano insiste, pide evidencias. Veamos la respuesta y después la pregunta. Regime has a long track record of egregious human rights abuses, suppression of a free press, suppression of civil society, and other key factors that continue to keep them on that list. A ver, doctor, técnicamente esa no es la respuesta. Cuba no está en la lista de países que patrocinan el terrorismo porque viole los derechos humanos a sus ciudadanos. Cuba está ahí porque es refugio de un montón de terroristas, incluyendo terroristas colombianos que han cometido crímenes, asesinatos, han puesto bombas, prófugos norteamericanos, por su colaboración con Corea del Norte, ahora con Rusia. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Sí. Y esta periodista se vale de ello para acentuar la contradicción del poco experimentado vocero, muy joven, como vemos. Pero ¿quién es ella? Es interesante. Liz Oliva Fernández. Ella es de un sitio llamado Belly of the Beast, que es una alusión, pienso yo, a que está en el estómago de la bestia, tal vez por aquello que dijo José Martí de en las entrañas del monstruo, etcétera. Ha sido la conductora de una serie llamada La Guerra contra Cuba, cuyos productores dice que son Oliver Stone y Danny Glover, simpatizantes del régimen castrista. Vamos a verla a ella preguntando. Es interesante cómo llega hasta ahí, hasta el Departamento de Estado, alguien de esta naturaleza. Adelante. You had your hand up patiently. Go ahead. Liz Oliva Fernandez, Belly of the Beast. Administration officials met last week with Cuban officials to discuss counterterrorism, but the administration has Cuba on the state sponsor of terrorism list. Why is Cuba on the state sponsor of terrorism list if you are trying to work with them to fight against terrorism? Muy bien, esa es la pregunta. La segunda vez, la contrapregunta, yo creo que es alguien que está sentado a su lado, ¿no? No sé si lo tenemos. ¿Tenemos, producción, esa segunda pregunta? No
no la tenemos. Ahora, buscamos, ¿no? Disculpe que la involucre en este asunto, es muy interesante, ¿no? Sí. Todo lo que publica es de una propaganda burda sobre el régimen castrista. Recuerda cómo ella iba a los 6 años a la tribuna antiimperialista frente a la embajada y gritaba el que no salte es yanqui, etc. Vamos a verlo. Hi, I'm Liz. See that building? That's the U.S. Embassy. When I was 6 years old, my grandma used to bring me on marches here to the Malecón, al frente de la tribuna antiimperialista. Somos revolucionarios y nos cambiamos de camisa. Fidel Castro would give speeches, but I never saw him because the crowd was too big to get close. It was so much fun, jumping and chatting. Es que no salte ya aquí. Qué divertido, ¿no? Ay, el que no salte va para la cárcel, ¿no? Eso es muy divertido. El sitio, yo creo que vamos a ver un poquito ese sitio que dice que está en el estómago de quiénes son los que colaboran, el team, etcétera. Todo lo que yo veo ahí es pura, vulgar, burda propaganda procastrista, ¿no? Y esos son los peligros de mantener relaciones diplomáticas, estrechas, de colaboración con una dictadura, porque te cuelan estos goles. Ahora, al final, ella volvió con el tema de la contradicción, etcétera. Para concluir con este tema, de si Cuba va a permanecer o no en esa lista, recordemos cuando María Elvira Salazar al propio Blinken le hizo la pregunta. Adelante. There are rumors that the United States is preparing to remove Cuba from the list of terrorist states. That would mean that the Cuban regime would then have a series of more ability to borrow money, to gain oxygen for the repressive apparatus. Is the State Department planning to remove Cuba from the list of terrorist states? Yes or no? We are not planning to remove them from the list. Good. Let me just be very clear. Yes. For the sake of clarity, as you know, there is no automatic or required review. There are a number of members who've been interested in this question. The law provides very clear criteria to rescind designations. There is an extremely high bar to do that. So do you think that up to this hour, Cuba has met or not met that high bar? As we speak, it clearly is not. Good. So that means that you commit right now in public under oath that the State Department is not planning to remove Cuba from the list of terrorist states. What I commit to is if there is to be such a review, it will be based on the law and based on the criteria in the law established by Congress. And as I said, it's a very high bar. Good. So then I interpret that you are not thinking about doing that in the near future. Thank you. Para mí no está muy sencillo que digamos. Dijo que había una revisión, que no se compromete, etcétera. No me sorprendería que de un momento a otro sacaran a Cuba de esa lista. Uno, porque se ha convertido en la prioridad de la política exterior castrista. Una vez yo le pregunté a Roberto Robaina sobre cuál era la prioridad, que en aquel momento era el embargo. Aquí ahora, antes del embargo, ellos han convertido esto en una prioridad y suelen hacerlo cuando tienen indicios de que hay alguna posibilidad de dentro del sistema. Por ejemplo, lo de los, ya para concluir, doctor, disculpe, sí, no. En La Habana están jugando la carta de, en vez de ser refugio, dice, ahora ya no somos refugio de terroristas colombianos, en realidad somos facilitadores de la paz, con esta pantomima del diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional, que a pesar de las evidencias negó en La Habana que reclutan menores. En Colombia hay un escándalo porque hay montones de evidencias de que reclutan menores. Pero ¿cómo convierten ellos a esos terroristas que tienen refugiados en piezas de negociación, etcétera? Son tremendos, ¿no? Hablemos de la administración Biden, que acaba de enviar 1.500 soldados a la frontera sur y que han dicho que no van a funcionar como soldados, sino como administrativos. Usted que ha estado allí, si me puede explicar cuando regresemos de la pausa, sí, en qué significa exactamente, eso se lo voy a agradecer. Sí, seguro, ¿no? Que sí. Y su participación de convidado de tierra, de piedra, que diga. Y tengo un breve comentario referente a eso también. ¿Quiere hacerlo? Sí. Sí, cómo no. Lo que es contradictorio
es que claramente Cuba es un país patrocinador del terrorismo y que las deportaciones a un país que no solamente es un patrocinador del terrorismo, pero que sistemáticamente viola los derechos humanos de sus propios ciudadanos, dicho por el vocero del Departamento de Estado, eso sí es contradictorio. O sea, vamos a hablar también entonces de las deportaciones de cubanos en cuanto regresemos de